Buenos días a todos. Dios me los bendiga mucho. Los que están cerca, los que están lejos, una cordial bienvenida. Estamos estrenando una nueva serie sobre el fruto del Espíritu y el mensaje de hoy debe servir de introducción. El pasaje relevante se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Pero primero hay que hablar un poco acerca del contexto. Muchos eruditos han llegado a la conclusión que entre las epístolas del apóstol Pablo que se han conservado, esta es la más antigua, habiendo sido escrita alrededor del año 50. Durante la época del Imperio Romano, Galacia era una región más o menos en el centro de lo que hoy es Turquía. Por cierto, es la única carta paulina conservada que se dirige a un grupo de iglesias. Los recipientes directos sí eran los Gálatas. Pero la epístola es también para todos, y si es para todos, eso nos incluye a nosotros. Si queremos identificar cartas hermanas, si me permiten la expresión, podemos decir que la temática es parecida a la de Romanos, ya que las dos pintan un contraste entre el antiguo pacto, o sea, la ley de Moisés, y el nuevo pacto de gracia efectuado a través de la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero Romanos es la carta más larga del apóstol, una exposición doctrinal, detenida y sin prisas, de la cual Gálatas no abarca ni la tercera parte. En términos del tono drástico y polémico, se puede asociar con las dos epístolas destinadas a los corintios, ya que las tres se dirigen a iglesias con problemas tan graves que podríamos llamarlas hasta disfuncionales. En la parte medular de Gálatas, el apóstol se explaya sobre la susodicha antítesis entre la ley y la fe. No menos de 6 veces, arriba de las 4 veces en Romanos, emplea la frase las obras de la ley, a través de las cuales nadie puede ser salvo. En otras palabras, somos salvos por fe y debemos caminar en la libertad que nos es otorgada en Cristo. Pero el pasaje que vamos a leer ahora presenta otro aspecto de la problemática. Gálatas 5, del 13 al 24, y estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960, si vosotros usáis la misma. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si lo puedo expresar así, la ley reconoce que hay bien y mal, pero las obras de la ley no posibilitan que nos escapemos del mal. Controlarlo hasta cierto punto, tal vez, pero escaparnos, no.
Para eso necesitamos fe. Fe que nos da acceso a la gracia, a la salvación, lo que nos permite andar en libertad. Pero no es una libertad en que podamos entregarnos a cualquier capricho, que vendría siendo libertinaje, o sea, andar en las obras de la carne sobre las cuales acabamos de escuchar. La libertad que Cristo ganó para el creyente no significa que éste pueda hacer lo que le dé la gana, sino que lo capacita para llegar a cumplir el destino para el cual Dios lo ha creado. Y eso se realiza solamente a través del amor. Usando la metáfora bien conocida de nuestro caminar con Cristo y en Cristo a través del Espíritu Santo, hermanos, que no dejemos el camino ni a la derecha, o sea, para el lado del legalismo, ni a la izquierda, o sea, para el lado del libertinaje. La palabra que se traduce con carne tiene una gama de significados. A veces Pablo la usa simplemente para referirse al cuerpo que tiene todo ser humano, incluyendo al Señor Jesucristo. Pero otras veces representa el antagonista del espíritu con mayúscula y también con minúscula, o sea, el Espíritu Santo y nuestro espíritu. El equivalente en los escritos de Juan sería mundo. Definitivamente, ni Pablo ni ningún otro autor bíblico del Antiguo ni del Nuevo Testamento propone un dualismo según el cual el cuerpo es en sí malo y la parte intangible o impalpable es buena, o sea, alma, o sea, espíritu. En algunas religiones o pensamientos filosóficos en el mundo greco-romano era así, que el cuerpo en sí era malo y el espíritu, el alma, como quieras, era algo bueno. La lista de esos 15 vicios puede dividirse en 4 partes. 3 que tienen que ver con sensualidad, 2 que tienen que ver con las religiones paganas, 8 que tienen que ver con las relaciones interpersonales, 2 que tienen que ver con actividades perversas. Y ahora regresemos al fruto del Espíritu, que es un tema mucho más agradable y que es una de las cosas maravillosas en este caminar. Vuelvo a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como es un solo espíritu, es un solo fruto. No son los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu, ¿verdad? Un solo fruto que tiene 9 manifestaciones, o si quieren, dimensiones, que se refuerzan mutuamente. Fruto es singular, sí, pero es para el individuo, también para la comunidad. Y para citar a Friedrich Hölderlin, un autor alemán, es el espíritu que todos tenemos en común, pero se manifiesta de una forma única en la vida de cada cual. Es unidad, pero no es uniformidad. Hay una gran diferencia. Fruto es singular, sí, pero también es multiforme. Multiforme, sí, pero hay una interconexión. Para dar un solo ejemplo, para una persona con paz es mucho más fácil tener paciencia, ¿no es cierto? No como aquel que dice, Señor, dame paciencia y dámela ahora. Lo más probable es que esa persona no esté experimentando mucha paz. Por supuesto, la influencia del amor se ve en cada parte de la lista. Y hablando de interconexión, por lo menos yo lo encuentro útil pensar en un esquema triangular entre Dios, el prójimo y yo. Por supuesto, Dios está arriba. Me acuerdo de haber visto hace muchos años, cuando todavía vivía en Arizona, tuve que buscar esta palabra y encontré varias posibilidades. Una calcomanía o adhesivo o pegatina o etiqueta, en alemán una sola palabra, Aufkleber, mucho más fácil, en un carro que decía que Dios es primero, tú eres segundo y yo soy tercero. Me parece sencillo y profundo a la vez. Debemos mencionar que varios pensadores del mundo grecorromano formularon listas de virtudes y de vicios como las que acabamos de leer, y otras tales se encuentran en el Nuevo Testamento también. Ninguna pretende ser completa, y lo más probable es que en este caso Pablo prepare las 2 listas pensando en la situación específica
de los Gálatas. Consulté 5 traducciones de la Biblia para ver cuáles son algunos posibles sinónimos de estos términos. Amor, paz, paciencia y bondad se encuentran en todas. Pero hay que recordar que en nuestros idiomas occidentales, el término amor tiene una gama de significados y es natural que al oírlo pensemos en una emoción bien bonita, ¿verdad? Primavera, amor. Pero a fin de cuentas es una emoción. La palabra griega es ágape y tiene que ver más bien con una decisión, una forma de relacionarse con los demás conforme al corazón de Dios y al carácter de Cristo. Debe gobernar nuestras emociones, igual que nuestros procesos cognitivos, no ser gobernado ni por estos ni por aquellas. No quiero extenderme aquí, ya que tendremos la oportunidad de escuchar mucho más acerca del tema en otro mensaje. En el caso de gozo, 3 otras versiones lo traducen con alegría. Ahora, no quiero dogmatizar la cosa, pero creo que es importante distinguir entre 2 conceptos y para efectuarlo lo más fácil es emplear 2 términos distintos. La alegría sí es buena, pero es circunstancial. El gozo, en cambio, es existencial. En medio de una crisis o sobre todo una tragedia, la alegría tiende a disminuirse o hasta desvanecerse. Pero el gozo, si estamos bien fundamentados en Cristo, no. Pensemos en Pablo y Silas cantando en la cárcel de los filipenses, ¿no? Lo mismo con paz. Aquí también, o sea, paz circunstancial, bueno, es que no tengo problemas, estoy bien. Pero la paz que da el Señor, a pesar de la tribulación que vamos a pasar en el mundo, como Él mismo lo dijo, es diferente. Aquí también quiero dejar la cosa pensando en un futuro mensaje. Benignidad también se traduce con gentileza y amabilidad. Las otras 4 versiones usan fidelidad en vez de fe, y creo que es preferible así en el interés del paralelismo semántico. O sea, la misma palabra griega quiere decir fe y fidelidad, y hasta en nuestros idiomas se ve la conexión, ¿no? Fidelidad, fe, fide en latín. 3 versiones usan humildad en vez de mansedumbre, y parece un sinónimo más común y corriente. Finalmente, templanza se traduce una vez con control propio y 3 veces con dominio propio. Hemos visto que las obras de la ley no salvan y que las de la carne llevan a la perdición. Pero, antes de descartar por completo las obras, en Efesios 2:10, Pablo declara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son el resultado, no el mecanismo de nuestra salvación. Y en este caso, creo que el término resultado se puede relacionar con fruto. Para mí, por lo menos, es inconcebible que esas 9 maravillosas manifestaciones del fruto del Espíritu no nos llevaran a hacer buenas obras. Pero tenemos que poner nuestra parte. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Eso significa que podemos apagar al Espíritu. Y no queremos eso. Lógicamente, si apagamos al Espíritu, no vamos a experimentar el beneficio, la plenitud del fruto en nuestras vidas, y esa deficiencia se va a ver en nuestra relación con Dios y con los demás. Así que no vamos a apagar al Espíritu, sino invitarlo, recibirlo, dejar que Él obre como desee y colaborar con Él. Es más, no es para que seamos felpudos. Bien claro está que ni Jesús ni Pablo lo fueron. Gálatas 5:6, hablando de la fe o la fidelidad, que obra por el amor. A veces eso implica corregirle a alguien. A veces yo necesito que alguien me corrija, ¿verdad? Eso no implica falta de amor en la persona que tiene que hacerlo. Aquí
Aquí vale la pena señalar que, como en otros pasajes en las cartas de Pablo, vemos las dos caras de la moneda. Si perdemos de vista lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, sucumbimos a una mentalidad de obras, obras, obras. Tengo que hacer esto y lo otro. Y si perdemos de vista lo que nos toca a nosotros, caemos en pasividad o en un tipo de conformismo. Para no decir pereza. En Lucas 6:45 dice, el Señor Jesucristo declara, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto refleja la secuencia pensamiento, palabra, obra. Recordemos que en el Evangelio de Juan, Jesús concluye la parte didáctica de su ministerio terrenal con un largo discurso que abarca los capítulos 13 al 17. En medio de esa sección cae el capítulo 15, que abre con la última de la serie de las 7 metáforas, comenzando con yo soy, con las cuales el Señor se describe a sí mismo. Por supuesto, vale la pena una lectura detenida del capítulo, pero por ahora un resumen sirve para nuestro propósito. Cristo es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. El Padre quiere que llevemos fruto. Para eso tenemos que permanecer en Cristo y el Padre nos limpiará. Si no permanecemos, nada podemos hacer. Claro, eso significa nada bueno podemos hacer. En otras palabras, si estamos desconectados, no hay fruto bueno y el destino es el fuego, palabra de Dios. Permanecer en Él significa obedecer y eso implica el gran mandamiento. Otra vez el amor, ¿verdad? Amar a Dios y al uno al otro. En el pasaje de Gálatas también vemos la importancia del amor. Debemos preguntarnos cómo nos ven los demás. No es para que nos luzcamos, todo lo contrario, es para que la gente vea a Cristo a través de nosotros. ¿Es así en mi caso? Hay que ver. ¿Qué tal en el tuyo? ¿Y cómo vemos a los demás? Esto es un poquito más problemático tal vez. Si bien Juan nos informa acerca del último discurso de Jesús, Mateo nos presenta con el primero. En capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Palabras bien conocidas, pero ¿qué pasa pocos versículos después? Empezando con el 15 y terminando con el 20. Palabra de Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por cierto, el pasaje paralelo en Lucas termina con lo que acabo de citar de Lucas. Así que hay una conexión. Me he preguntado más de una vez, ¿cómo podemos reconciliar estos dos pasajes, esos dos conceptos? Pero nunca me puse a averiguar, mucho menos a investigar el asunto. Confieso abiertamente que a veces soy bien lento para captar las cosas. Pero los otros días, totalmente independiente de lo que estaba haciendo para preparar este mensaje, tenía programado leer un pasaje del Antiguo Testamento. Ahora voy a leer de Jeremías 24, del 1 al 10. Después de haber transportado Nabucodonosor, y ahí tiene su nombre para su hijo, si quiere, Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante
del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Que Juan el Bautista llama fruto de arrepentimiento. Versículo 8. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y los que moran en la tierra de Egipto. No está hablando de los egipcios, sino de los judíos que han huido a Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Así que el juzgar se lo dejamos a Dios, como ya sabíamos. Pero el reconocer es un deber nuestro. Es para nuestra protección y también para el bien de la otra persona. Es más, para el bien de todos. No juzgar no significa eliminar el sistema judicial, sino reformarlo para que sea justo. Tampoco significa descuidar la disciplina eclesiástica, que es algo necesario. Ahora ha llegado el momento de la comunión. Espero que no se hayan olvidado. Aquí tienen la pista muy sutil, ¿no? A manera de transición, en 1 Corintios 11:28 dice Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Te invito a reflexionar por un momento, preguntándote si el multiforme fruto del Espíritu se está manifestando en tu vida. Estemos donde estemos en este caminar, Dios quiere limpiarnos. Y este es un momento propicio. Si te parece bien, puedes hacerte esa pregunta, como yo me la hago repetidas veces, que en mi vida, ¿hasta qué punto se manifiesta el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Después de iniciar la Santa Cena, en Juan 17, Jesús le ruega al Padre por la unidad de los suyos. Esto tiene que ser de gran importancia porque inmediatamente después vienen los sucesos de Getsemaní. O sea, son las últimas palabras didácticas de Jesús antes de la crucifixión. ¿Cómo andamos? ¿Cómo ando yo con los que no son como yo? Que sean cuestiones de género, color de piel, idioma, nacionalidad, estatus socioeconómico, nivel educacional y la categoría que a veces a mí personalmente más trabajo me cuesta, orientación política. Efesios 4, empezando con el versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
No es la primera vez que lo escuchan, pero la comunión es a base de lo que tenemos en común, que adoramos al Trino Santo Dios. Y eso trasciende o debe trascender todos los demás factores, todas las diferencias, las diversidades. Oremos. Gracias, Señor, por hacer lo máximo para salvarnos. Ese sacrificio tan grande que las palabras no alcanzan para describirlo, ni para agradecerte. Límpianos por medio de este sacramento, que es mucho más que un mero acto simbólico. Quita todo obstáculo para que tu amor fluya a través de nosotros, el pueblo que tú compraste con tu sangre. Y los versículos que escogí para este momento. 1 Corintios capítulo 10, no 11. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Si tienen ahí sus emblemas, sus elementos. Gracias, Señor. Muchas, muchas gracias por tu cuerpo que fue inmolado para nuestro bien, para salvarnos, Señor. Gracias, mi Rey. Pueden participar. Y ahora la copa que representa, pero más que representa, la sangre derramada en la cruz para salvarnos. Pueden participar. Bueno, como siempre ha sido un privilegio estar aquí con ustedes y creo que el pastor Pepe va a cerrar con una oración. Dios me los bendiga mucho. Esperemos verlos la semana que viene. Hermano Bob, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gálatas, creo que el Señor nos ha dirigido al grupo de pastores y líderes de aquí de la iglesia a compartir esta serie. Creo que los tiempos que vivimos aquí en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, son tiempos difíciles, no son tiempos fáciles. Y creo que el Señor quiere llamar nuestra atención a que debemos vivir y esforzarnos para que el fruto del Espíritu se refleje en nosotros. Estas 9 manifestaciones de frutos, del fruto, se manifiesten en nuestras vidas. Hoy día, creo que lo necesitamos. Necesitamos para poder vivir en nuestras familias, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, con todo lo que está sucediendo, con todos los problemas que hay. Este es el tiempo para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, para demostrar a los que están afuera, no los que están dentro, a los que están afuera, que a través del Señor, como muy bien lo dijo mi hermano Bob, aún en medio de las circunstancias difíciles, podamos tener paz, podamos tener dominio propio cuando las cosas vienen sobre nosotros, podamos tener amor para amar a aquellos que
quizás no son tan fáciles de que nosotros les amemos. Y este va a ser el sermón del próximo domingo. Pensaba en esto y les doy una premiere, un preview. ¿Cuán fácil es amar a aquellos que nos aman a nosotros? ¿Cuán complicado es amar a aquellos que son difíciles de amar? Y el Señor nos dice que debemos demostrar a través del fruto en nuestras vidas amor. ¿Qué acerca de la paz? Cuando con todo lo que tenemos, la paz se fue en muchos, se ha ido, se ha esfumado. Y hay inquietud, y hay preocupación, y hay temor acerca del futuro y de las finanzas y de la economía y de la política y del quién va a ser el presidente, el próximo presidente, quién va a seguir el mismo presidente. Todo este tipo de cosas. Este es el tiempo para nosotros. Señor, te invito a orar, hermano. Señor, te damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque esta palabra, particularmente este pasaje que fue enviado en una carta por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Señor, 2000 y algo de años después, está absolutamente vigente. Es aquí, hoy, en medio nuestro. Es que necesitamos vivir de la manera que tú esperas que nosotros, tus hijos, vivamos. Que los frutos sean evidentes. Señor, cuando Bob estaba hablando acerca de estas cestas, estas 2 cestas con higos, estoy seguro que inmediatamente uno podía referir cuál era el bueno y cuál era el malo. Señor, lo mismo pasa con nosotros, que podamos ser en nuestra vida un ejemplo, que la gente nos vea y puedan ver en nosotros los frutos, el fruto del Espíritu. Y Señor, quiero pedir por aquellos que quizás no te conocen, Señor, que te puedan llegar a conocer, que puedan llegar a entregar sus vidas a ti, Señor, que no necesitan vivir como han estado viviendo, quizás en odio en vez de amor, en turbulencia en vez de paz, que en vez de dominio propio han ido quemando todo a su paso. Señor, que puedan llegar a conocerte si no te han conocido hasta ahora, Padre. Y Señor, pedimos por nuestro país, por toda la convulsión que vemos, social, política, cultural, religiosa. Señor, tenga misericordia. Tenga misericordia. Y que por sobre todas las cosas, Señor, que tu voluntad, que es buena y perfecta, se cumpla en todo, aquí, en esta nación. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Los que están aquí en los Estados Unidos, mañana van a tener feriado, es el día del trabajo, Labor Day. Disfrútenlo muchísimo. Y para todos ustedes que están fuera de estas fronteras, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga grandemente. Y si Dios quiere, próximo domingo aquí vamos a estar nuevamente compartiendo acerca del fruto del Espíritu, el amor. Dios les bendiga. Adiós.